Triángulos rectángulos. En geometría, los triángulos rectángulos son una construcción bastante común. Las principales características que va a tener un triángulo rectángulo y la razón por la cual recibe ese nombre es porque tiene un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que es un ángulo que también conocemos como un ángulo recto. Otra propiedad muy importante que tienen los triángulos rectángulos y que vale mucho la pena tener presente es recordar que en los triángulos, en cualquier triángulo, no importa si es rectángulo, si es equilátero, no importa si lo estás clasificando por sus lados o por sus ángulos, en un triángulo la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser de 180 grados, sin importar qué tipo de triángulo sea. Eso quiere decir que si sabemos que este ángulo de aquí, que siempre va a valer 90, es la mitad entonces de lo que estamos considerando en los tres ángulos internos, entonces sabemos o podemos deducir a partir de eso que la suma de este ángulo con este otro van a ser siempre 90 grados. Entonces esa es una característica muy importante. Vamos a ir enlistando las características para tenerlas presente. Número 1. Recibe el nombre de triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto. Y eso es muy importante tenerlo presente. Rectángulo porque se posee un ángulo recto de 90 grados. Ahora bien, otro dato importante que acabamos de mencionar es que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta siempre va a ser de 90 grados, porque recordamos que la suma de los tres ángulos internos en un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Por lo tanto, aquí te puedo dar un tip. Cuando tengas que resolver problemas que impliquen el uso de triángulos rectángulos, pues ya sabes que este vale 90. Y si conoces uno de estos, lo único que tienes que hacer es a 90 restarle el valor del ángulo que conoces para poder calcular el ángulo faltante. Ahora, hablando de cómo se pueden resolver problemas con triángulos rectángulos, ya que traemos ese tema a colación. Para poder resolver triángulos rectángulos hay muchas formas, no existe solamente una, pero la más común es a partir de lo que conocemos como el teorema de Pitágoras, que en otro video vamos a explicar un poquito más a fondo. El teorema de Pitágoras te permite conocer el valor de uno de los lados del triángulo. ¿Sale? Te permite conocer el valor de este lado o de este lado de acá, independientemente del que estés buscando. Obviamente, para poder usar el teorema de Pitágoras, pues es necesario que conozcamos ciertos datos del triángulo, ya sea lados o sea ángulos, para poder aplicarlo. No tan común, pero también funciona para calcular los lados o los ángulos en un triángulo rectángulo, pues es también la ley de senos. La ley de senos también es común aplicarla para los triángulos. Generalmente la ley de senos es más común para triángulos de tipo oblicuángulos, que más adelante estaremos subiendo un video acerca de triángulos oblicuángulos, está muy pendiente de eso. Pero en lo que respecta a los triángulos rectángulos, de forma muy particular se ocupa el teorema de Pitágoras. Es muy importante que desde este momento tengas presente que el teorema de Pitágoras funciona para triángulos rectángulos, estrictamente para triángulos rectángulos. Ahora, en el teorema de Pitágoras y en la literatura o en internet vas a encontrar cierto vocabulario con respecto a los triángulos rectángulos, y eso tiene que ver con cómo le llamamos a los lados. En un triángulo rectángulo solemos darle el siguiente o los siguientes nombres a sus lados. Les llamamos catetos e hipotenusa, es decir, un triángulo rectángulo está constituido por dos catetos y una hipotenusa, que vamos a ubicarlos de la siguiente forma. Los dos lados que están formando el ángulo recto, es decir, los dos lados que forman el ángulo recto, serán a los que llamemos catetos. Entonces, por ejemplo, en este caso sería un cateto y en este caso sería otro cateto. Da igual si es uno cateto opuesto, si es adyacente, eso dependerá de el ángulo que estemos ocupando. ¿Sale? En algunos casos vas a encontrar esto que se llama cateto opuesto, cateto adyacente, pero eso depende del ángulo con el que estés trabajando. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, es decir, este que tenemos aquí.
Para que no te resulte difícil recordar quién es cateto y quién es hipotenusa, vamos a dar un último repaso. Cateto es cualquiera de los lados que esté formando el ángulo recto, es decir, catetos son los que forman una L, por así decirlo. Y la hipotenusa va a ser siempre el lado más largo o el que encuentres de forma inclinado. Estrictamente por definición, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados.